se le va al cargo Sí, de ahí puedo. anfitriona. Sí. Súper. Muy bien. Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿quedó alguna duda con respecto a esto de la apoyatura, del retardo, de la diferencia entre ambos? O incluso puede ser también alguna duda sobre el resto de ornamentaciones que hemos visto hasta ahora. ¿Hay alguien con el micrófono apagado que quiera hablar? Sentí ¿No? ese palo, pero no. Sí, sí, es que puede ser, pues ahora es otra opción. ¿No? Ya, súper. Entonces, sigamos. Nos quedan dos ornamentaciones más y con eso ya estamos. Y empezamos a trabajar. ¿Ya? Ok. Ok. Tengo que abrir su carpetita. Siempre se me olvida abrir la carpetita. 2021. Creación del repertorio melódico. Ornamentaciones. Oye, estas no se guardan. Ah, no las guardé, parece. En el PDF de los apuntes en las que vimos la clase pasada. Pero no hay dudas, así que no hay problema también. Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, oye, ¿le molesta si saco mi cámara? ¿No? ¿No? Que así puedo vapear tranquilo. Estoy medio adicto al cigarrillo. Ya. Ay, yo pensé que vapeaba otra cosa, pero igual da lo mismo. No, 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 Yo también nunca, soy jamás. adicto. ¿Sí? Porque se ve tan feo así como que el profe esté como con la cámara, que estén grabando y va encima yo vapeando, nada que ver. Pero igual está en su casa. No es lo mismo que estar en la U. Oye, yo antes en la universidad, cuando yo estudiaba, los profes fumaban en la sala. De hecho, tenía un profesor, que Hace no voy a decir tiempo. su nombre, tenía un escritorio en la sala y el cajón del escritorio era su cenicero. Chuta. Esas eran las modas La de wea esa, bacana. de esa época. Raro, era como cuando la gente fumaba en el avión, no sé, po. Yo nunca En la alcancé, micro. claro, no sé si en la micro, capaz que sí, pero En yo la nunca película alcancé a sale que viajar sí. en un avión, porque en la micro te aguantáis un rato, pero en un avión así como 13 horas volando, 8 horas volando, igual es Claro. terrible para alguien adicto al cigarro, po. Ya, súper, entonces teníamos que hablar de las notas escapadas eh, y las notas como cercanas, notas cercanas también le llaman, ¿ya? O de cercanía, ¿ya? Ya. Ya. Entonces hablemos de la primera, como cuando piensan en una nota escapada, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? Una anda fuera del acorde. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hará también? Pasa al siguiente acorde, Claro, sí. es una nota que normalmente también debe estar como en un tiempo como débil o semidébil, ¿no? Pero que tiene que, tendrá que alejarse de la nota de resolución, ¿sí? Por ejemplo, eso está en general, están como interactuando con notas de retardo o con ornamentaciones de retardo o apoyatura, ¿ya? Entonces, miren, acá tengo un par de ejemplos, capaz que sea súper clarificador eso.
Ya. Por ejemplo, tengo, qué sé yo, una apoyatura que va de do y debe resolver sobre un si. ¿Ya? Ya. Lo voy a poner como más melódico, no, no tan como armónico. Entonces va de un do a un si. ¿Ya? Lo que va a hacer esta ornamentación es alejarse de la resolución de este si. Entonces va a salir, por ejemplo, a un re. Lo voy a poner en un círculo. Se aleja del si. Profe, ¿esto era nota de escape? Nota escapada, sí, o de escape. Ah, no. Ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos un do que se aleja, se escapa, ¿no? Hacia un re para resolver sobre un si. ¿Ya? Ese es un poco el asunto. Es como que se aleja para poder resolver después, para que tenga un movimiento melódico quizás más amplio también. ¿Ya? Profe, Entonces, siempre es desde una apoyatura. o desde un retardo. Siempre como que Claro, interactúa con ese tipo de ornamentación. ornamentaciones. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, las mismas notas estas, ¿no? Un do que va a un si, ese sería como el camino normal. Lo voy a anotar acá, como entre paréntesis. Este sería el camino normal, ¿ya? O así también, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo tendría, ¿sí? Ese sería el camino normal. Y el camino con la nota escapada sería, pero finalmente existe el mismo, como, como la misma dirección, ¿no? Es descendente igual, ¿sí? Sí. Vale. Ya. Sí, Súper, es súper sencillo, ¿no? Profe, Dígame. ¿eso pasa solamente en casos de apoyatura? En apoyatura y retardo es como lo más normal, Ah, ya. Pero puede ¿sí? pasar Pero también en... podría pasar, claro, en un cambio de acorde. Por ejemplo, si acá yo pensara, qué sé yo, que estamos en do y esto es primero y esto es quinto, claro, uno podría pensar que también es una nota escapada, que hiciera, Ah, ya. ¿sí? O, perdón, entonces sería, qué sé yo, Gracias. por nada. entonces, ¿cómo lo Profe, podríamos definir? Podríamos definir que en el fondo hay un camino súper claro, que puede ser una gradualidad en este caso, ¿cierto? Entre do y si, y tenemos una nota que se aleja de la resolución, para como un poco ampliar el marco interválico de de este gesto, o este pequeño gesto, ¿no? El marco interválico acá, de normal sería la segunda, ¿se fijan? Pero gracias a claro. esta nota, el marco interválico se amplía a la tercera, ¿sí? Profe, puede ser hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Claro, claro, Ya. sí. Por ejemplo, si fuese hacia abajo, eh, entonces mi dirección normalmente, por ejemplo, podría ser hacia arriba. Esa sería mi dirección normal. No, por eso la pongo entre paréntesis. Y yo voy de si a do. ¿Por dónde tendría que pasar para que fuese una nota escapada? Por el la. Por el la. Perfecto. Súper bien. ¿Sí? Y entonces queda, ese sería el normal y quedaría así.
Profe, ¿y el intervalo siempre tiene que ser de segunda al primero para que se sume a tercera o puede ser más grande? Pucha, yo he visto notas escapadas igual más grandes, ¿sí? Podría como, por ejemplo, si tiene que resolver una tercera, de repente podría ser una cuarta, ya, podría ser, ampliarse aún más. Pero es súper, súper tradicional que sean como intervalos así de segunda que se amplían a tercera, más que de tercera que se amplían a cuarta, ¿ya? Ya. Estoy buscando algún ejemplo diverso. Ah, aquí hay uno súper bueno que es del clave bien temperado. Lo voy a anotar para que lo podamos revisar después. Ya. Y la otra que teníamos que ver es la nota cercana. Pues si esta es la nota escapada, ¿de qué se tratará la nota cercana? Como al Quizás revés. con eso, o con un intervalo más alto, no sé. Quizás como. Ahora se me fue la palabra, Es como pero. que se separa de la primera, ¿sí? Para poder Pero resolver, para ir como gradualmente, quizás. para resolver gradual, claro. En vez de Pro- resolver como Profe, por el salto, como en este sería, caso, que resuelve por salto, resuelve gradual. Acá también resuelve por salto. Resuelve por salto. Ah, ¿sí? Dígame, ¿qué iba a decir usted? que sería lo contrario, po, ¿no? Sería, por ejemplo, a ver, sería un re, un si que resuelva dos, una cosa así. Por ejemplo, ya, tenemos un sí que resuelva dos. Perfecto. Ese sería como la dirección normal. ¿Ya? Es el mismo gesto que está acá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tendríamos una nota como cercana o de cercanía? Podría meter un re. Podría ser un re, entonces tendría el sí, que va a do, ¿ya? Pero antes de, en vez de saltar como lo hacíamos antes hacia el la, para resolver, por llegar gradual para saltar, ¿cierto? Este va a saltar para llegar gradual. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí. Sí, Entonces acá ¿Y tenemos cómo se la ¿Cómo llamaba? se gradualidad llamaba? y acá tenemos el salto. En cambio acá tenemos el salto y después tenemos la gradualidad. Profe, ¿cómo No se es un llama? 5. ¿Eso? La nota Nota cercana, ¿o no? cercana. Nota Ya. cercana. Voy a anotar mejor esto. Esta es una S. Hoy también me quedo fea, parece cualquier cosa. Es muy difícil. Ahí, una S y esta es una G. ¿Ya? Ahí radica la diferencia. Entonces, tenemos la gradualidad y el salto. En cambio, en la nota cercana tenemos el salto para llegar gradual a la resolución. ¿Ya? Profe, entonces, una es nota escapada y la otra nota, como dijo, Cercana. nota cercana ya. ¿Sí? Entonces, en el primer ejemplo que teníamos acá, esto lo vamos a pensar en llave de sol igual, ¿ya? Teníamos la dirección contraria que era de sí, perdón, de do a sí, de do a sí. Súper. ¿Ya? Y lo que hacemos entonces
en la nota escapada es como salir por gradualidad para ampliar el marco interválico de la resolución, ¿no? Eso es lo que hacíamos, como lo vimos acá, ¿cierto? En cambio, acá lo que vamos a hacer es tratar de como ampliar el marco, pero justamente como en el despegue de la nota de la apoyatura o del retardo, para poder llegar gradual a la resolución. Entonces, de alguna manera estamos como acercando la resolución, no alejando la resolución. Profe, pero como por ejemplo en este caso del do al si, igual es una segunda, saltar al la sería al final simplemente por ornamentar. Por ornamental, pues de hecho estamos viendo ornamentaciones. Y no, me refiero, por ejemplo, que no siento que el la esté más cerca del si que el do. No, pues para nada, para nada. No, Ya sí, sabe el nombre. claro, es una ornamentación nomás. Ya, ok. Pero como tiene otro comportamiento, ¿no? En el fondo acá como que de alguna manera estamos preparando una resolución, estamos acercando como la resolución a la ornamentación. En cambio, por este lado estamos alejando la resolución de la ornamentación. ¿Te fijas? Claro, sí. Entonces, esta es escapada y esta es cercana, ¿sí? ¿Ya? Ya. ¿Les parece que escriba un pequeño ejemplo ahí para que lo puedan copiar? Sí, Sí. Como más musical. Profe, pero ¿puede mandar el PDF, por favor, también? Este, Sí, o sea, todos los de las clases, en verdad, pues. es que sabéis que el otro, mira, lo otro lo mandé, po, ¿no? Este. Me parece Creo que que sí. mandó uno. Sí, po. Mm, Sí, creo que ¿sí? sí. Creo que sí. A ver, revisemos. Es que subió dos que decía como Mozart, no sé cuánto. Ay, no mandé este. A ver. Oh, ¿y dónde están materiales? Acá. No, este de composición. No, este tampoco es. Me lo digo. Pero ahí está ornamentación, dice. En materiales. Lo que pasa es que a mí la clase pasada se me fue y cerré como todas las aplicaciones y se fueron todos los apuntes de la apoyatura y el retardo y las otras cosas que hablamos. Pero este sin ningún problema, ¿ya? De hecho lo voy a guardar de inmediato. Mm, guardar PDF como ornamentación. Ah, lo voy a poner ahí nomás. Lo voy a guardar así. Ya. Entonces ahora voy a anotar un ejemplo para que vayamos descubriendo también de qué cosa estamos hablando, ¿ya? ¿Les parece? Ya. Ya. Sí, A ver, ¿qué pasó acá en el chat? Bueno, limítense también a como a escribir cuestiones que tengan que ver con esto, porque por ejemplo acá el chat no sé de qué están hablando. Se traten de hablar por privado, no sé, ¿ya? no se puede, profe, hablar por privado. ¿No se puede? Ya lo Entonces intenté. hablen por WhatsApp, Ya, ¿ya? vale, vale. Ya. Porque viste que ahora tuve que interrumpir la clase para ir a mirar qué había en el chat y decía cualquier cosa, po. Pero no es ninguna mala onda en todo caso, solo por efectos prácticos. Ya. Entonces, este ejemplo, lo voy a anotar acá mejor, para que se entienda. eh,
Este es de un cuarteto de Haydn. Ya. Tenemos un bajo aquí que va a do. Y esta resolución del fa a mi. Entonces como que ahí estarían las 4 voces. ¿Sí? Súper. Ya. A ver, voy a cambiar de color y me van diciendo qué ornamentaciones ven. Primero tendríamos que Ya. saber que esto está como en do mayor, ¿no? Y que normalmente acá tenemos un 3/4. ¿Sí? Y esta sería como una anacruza hacia este compás. Ya. Poniéndolo en este contexto, ¿qué armonía tenemos? ¿Sería dominante? Dominante séptima, Sí, dominante séptima. súper. Y Tónica. tónica, súper. Un primero. Muy bien. Ya. Entonces, en este contexto, partamos desde acá. ¿Qué será esto? Una chacatura. ¿Ya? Pero también podríamos pensar que en términos como ornamentales armónicos, lo llamaríamos como apoyatura, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Ya. Sí, sí, sí. ¿Y esta sería qué? ¿Nota real o nota ajena al acorde? Este re que está acá. Real sí que seguimos en el mismo. Súper, sería una nota real. Entonces no le ponemos nada encima. ¿Esta qué sería? Nota de vuelta. ¿Nota de vuelta o bordadura? Yo prefiero bordadura, es Claro. como más bonito, ¿no? Pero usted le Ya. puede poner nota de vuelta si quiere también. Ok. ¿Este re qué sería? Real igual. ¿Ya? Súper. ¿Y aquí? ¿Con qué nos encontramos? ¿La nota excavada o no? Con la Está nota escapando. escapada, exactamente. ¿Sí? ¿Se fijan que esto podría haberse resumido, no sé, de manera más clara, si pensamos que este re fuese una negra? Y entonces el gesto sería... eh, ¿sí? Ahí lo toqué como si el re fuese negra, ¿no? Del tercer tiempo. Ya Ya. vuelvo. Vuelvo a decir. ¿Sí? Pero Sí. en este caso, lo que hace Haydn es poner ese mi como nota escapada, como bien dice, ¿quién dijo eso? Cristiano, ¿no? No sé si me acuerdo Así, bien. Cristian. Ya me estoy aprendiendo las voces. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende clarito eso, cierto? Por mi parte sí. ¿Existe alguna persona en este equipo de trabajo eh, que tenga alguna duda con eso aún? Que no tenga miedo de decirlo, por favor. Si tiene dudas, Profe, dígame. que por ejemplo ya, en el compás está en el quinto con séptima. ¿Ya? Hoy se te cortó el micrófono, parece. Ah, perdón, perdón. Que le Dale. decía que todo el compás va en la quinta con séptima. Ujú. Entonces nos tenemos que, los ejercicios van a ser como así, todo el compás con ese, o van a ir más de un acorde por compás. No, hay ejercicios donde vamos a tener un ritmo armónico más acelerado,
otros donde el ritmo va a ser más lento, como en este. Y eso lo tenemos que ir sacando porque, por ejemplo, puso después otro acorde. Tenemos que ir viéndolo según los acordes que ponga la melodía en el fondo. Claro, po. O sea, lo que vamos a tratar de hacer en un principio es tener una melodía, ¿ya? Y con esta melodía descubrir la armonía, por ejemplo, que podríamos alcanzar para esta melodía, ¿sí? Y pensando Ah, también ya. en que, qué sé yo, que si tiene ornamentación, qué ornamentación será, van a sacar sus propias deducciones, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a ir escogiendo armonía también, ¿sí? Y luego de eso, entonces yo les voy a, cuando hagamos estos ejercicios, vamos a pasar una melodía X, ustedes van a tener que ponerle una armonía y empezar a inventar acompañamientos. De eso como que se va a tratar un poco el futuro de este curso, Ah, ya, ya, gracias. ¿ya? ¿Alguna otra duda? Recuerden que si tienen una duda, esta será premiada con una anotación positiva, directa al libro de clase, ¿no? Igual, pues, ¿Cuál? Profe, Dígame. yo tengo una duda. Ujú. Em, si es que existe como alguna manera de como sentir a lo mejor como a un nivel acústico que generan como este tipo de ornamentaciones. Entiendo. Como, de todas maneras, yo creo que, pero esa cuestión tiene que ver quizás con, como con el uso diario, ¿cachai? Como con la costumbre, ¿sí? Pero sin duda hay ornamentaciones eh, que son como súper fáciles de distinguir eh, de manera auditiva, po, ¿sí? Como por ejemplo el retardo, es súper sencillo. ¿Se acuerdan de él, no? Que era que se preparaba con una nota real, por ejemplo esta, y después esta nota se transformaba en una disonancia, pero sin el ataque, ¿no? Y entonces suena, ¿sí? Ahí está atacada. Y entonces ahí uno puede decir, ah, eso es un retardo. No sé si se escuchó tan claro. ¿Sí? ¿No? ¿Podría repetirlo, por favor? Claro, ahora lo voy a repetir con otro timbre instrumental, ¿ya? Mm. Creo que podría ser más claro aún. Entonces, tengo este do que va a ir a un si, ¿ya? Y este do se prepara primero eh, eh, como una consonancia, ¿no? Este do es parte del do mayor que estoy tocando, ¿cierto? Y entonces después voy a cambiar a una dominante, pero ese do lo voy a dejar sonando para que después resuelva así, de manera gradual. O sea que lo que estoy haciendo, ay, alejo un poco de acá, es, eh, por ejemplo, tengo este si, ¿ya? Y después este do va a quedar sonando acá y yo voy a cambiar de armonía, por ejemplo. Ahí, aquí y este, qué sé yo, se va a ir para acá, ¿ya? ¿Sí? Entonces tengo, ¿se escuchó eso? sí. Y después su resolución, que sería el sí. Entonces, acá tengo la preparación del retardo, ¿sí? El retardo y la resolución, ¿sí?
¿Se entendió o no? Sí. Ahora la cuestión es como, Sí. ¿lo escuchamos o no? Se escucha claro, ¿cierto? Sí. Como el agua. Y acá igual, pues si yo dejo de que evito el retardo y lo transformo en apoyatura, entonces no voy a tener este do ligado hacia el tiempo fuerte, ¿cierto? Pero, sino que más bien este do también va a ser atacado y después va a resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué será eso? Una apoyatura. Y se escucha claro también. ¿Sí? Ah, profe, recién volví. Entonces, ¿eso se transformó en apoyatura solo porque está siendo atacado ahí en su tiempo Claro, fuerte? solo porque está atacado como disonancia en Ya. el tiempo fuerte. ¿Sí? Y se escucha clarito, ¿cierto? Y el otro, Sí, sí, sí. Profe, entonces, Ah, no. con la ligadura sería de retardo y sin la ligadura sería como apoyatura. una apoyatura, ¿no? Exactamente. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Muy bien. Profe, Dígame. una consulta. Ujú. eh, ese quinto grado es como un quinto grado con una sexta. ¿Cuál? El que es anterior al dominante como definitivo. Ah, ¿tú estás hablando de este? No, 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 no. ¿De dónde estábamos? Me refiero ¿Ya? a que el, como se queda con el do, queda como un sol con sexta. Ah, por el do dices tú. Claro, ¿o no? No, pues más bien sería como, podríamos pensar que es como una oncena. Mm. Ah, ya. Pero en realidad no se toma como un sol con oncena, sino que uno piensa más bien que ahí, como hay un retardo, una apoyatura, la tercera, que es la que llega acá, llega como por ornamentación. Entonces, uno normalmente lo que haría, si yo quisiera escribir este cifrado, yo pondría 5 y 4 que va a 3. Ah, ya. O directamente 4 que va a 3. ¿Sí? Y si quisiera ser más específico aún, para declarar esa, porque acá uno podría pensar que esto es una apoyatura, ¿no? Y para declarar específicamente que esto es un retardo, en el caso de que lo sea, entonces lo que yo haría sería, a ver, eh, podría poner incluso esto, y hay personas que ocupan como un ligado, así. Y entonces decir el 8 se transforma en 4 y después resuelva 3. El 8 sería el do, ¿no? En este primero. ¿Se entiende? Sí. Bacán. Súper. Hemos terminado con las ornamentaciones. Entonces, me gustaría que viésemos una cuestión importante que tiene que ver como con la armonización de la melodía, po, ¿sí? Eh, ¿Cómo armonizamos? ¿Cómo nos vamos dando cuenta? Esto lo voy a guardar. Ya, guardado. Una ornamentación y lo subo de inmediato, para que no se me olvide. Un segundo. Está todo clarito hasta ahora, ¿cierto? Sí. Súper. Sí, sí.
Creación de repertorio melódico. Ya. Ya. Entonces el del 31 no lo pesquen, ¿ya? O lo borro nomás. Borro el otro, porque es lo mismo. De hecho, parece que no lo puedo ni borrar. ¿Cómo eso, profe? Habla de los PDF. Sí, los PDF que subí acá en... Ah, lo voy a despublicar. Ya. Entonces el del 31 de marzo queda despublicado y actualizado con el de hoy. ¿Ya? Vale. Ya. Ya. Sigamos. Entonces voy a borrar estas cuestiones de acá. Ahí tengo un poco... Ah, no, aquí tengo otro. Ya. Ya. Exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos una melodía, ¿ya? Y a esta melodía necesitamos como armonizarla, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué tonalidad está, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos dos Sí, posibilidades, pues tenemos una posibilidad de mirarla de una manera o como con el modo menor o con el modo mayor, ¿cierto? claro. Esto de acuerdo también a la armadura que hay, etcétera, ¿cierto? Sí. Súper. Eh, ¿Qué más tendríamos que ver? Eh, por ejemplo, tendríamos que estimar o una dominante, si es que es una frase, o una tónica al final, ¿no es cierto? Sí. ¿Se entiende para el resto? Sí, sí. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, podemos empezar a imaginar eh, qué acordes podemos contemplar como para esta melodía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejercicio sobre esto. Eh, Voy a poner una melodía coral y van a tener un ratito para que ustedes puedan como desarrollar una armonía sobre esto. No necesariamente escribirla de manera coral, así como en la armonía. Si quieren pueden poner eh, clave americana nomás, ¿ya? ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Súper. Ya. Mm, 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 mm. Entonces voy a escribir un ejemplo aquí. ¿Cuántos compases tengo? Chuta. Ya. Vamos a tener que hacer un compás extra aquí cortito, ¿ya? Ah, lo ponemos al final. Ya. Entonces, la melodía es... Partimos con un silencio. Y este es el compás que vamos... Uy, mi línea. Está tanto mejor. Y después sol. Ya. Entonces, este sería el compás 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Sí, sí. Ya. Entonces, por ahora no nos vamos a fijar en la cuestión de la ornamentación, ¿ya? Solo vamos a tratar de buscar acordes y ordenar un poco el discurso para llegar o a una tónica
o a una dominante, ¿ya? En el último compás. ¿Ok? Ok. Ya, pues entonces tienen, no sé, 10 minutitos. Profe, entonces, más que, digamos, armonizar como a 4 voces, colocarle la armonía, digamos. Claro, ¿qué armonía creen que van a Ya, utilizar? Lo pueden hacer con clave americano, si quieren lo pueden hacer con grados también. ya, bacán. Ya. Entonces yo igual voy a silenciar mi micrófono para no interrumpir. eh, pero si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, yo voy a estar acá esperando su audio. ¿Ya? Profe, disculpe, dijo ¿Sí? que el último compás se podía terminar con un quinto grado o con un primero, ¿cierto? O con un primero, sí. Ya, gracias. Por nada. Esto quizás aclararlo, ¿no? Porque estamos pensando en una frase. Y las frases pueden terminar abiertas o cerradas. Si es abierta, termina sobre la dominante. Si es cerrada, termina sobre la tónica. ¿Ya? Pero si esto fuese, qué sé yo, el final de una obra, evidentemente va a tener que terminar sobre la tónica. Como profe, si era abierta, terminaba en la dominante. En la dominante, Ya. y si es cerrada, sobre la tónica. Pero les decía que si esto fuese una pieza y el final de la pieza justamente, entonces ahí estamos obligados a terminar en tónica. Eso también tienen que ponerlo en el contexto en el que vamos trabajando, ¿ya? Profe, está en modo mayor, ¿cierto? Ah, no sé yo, po. Ahí tiene que ver usted. Ahí tiene que ver usted. Ya. Ese es un poco la gracia, ¿ya? Pero tóquenlo, solféenlo y vean las posibilidades. A ver qué se les ocurre. Ah, esto también es súper importante. Atentas, atentos, compañeras, compañeros. Eh, Tienes que fijarse también, eh, uno en la armadura no ve ninguna alteración, ¿cierto? Claro. Pero también podrían existir alteraciones que no están en la melodía o que no están declaradas en la melodía. Sí, pues. O sea, por ejemplo, yo podría, no sé, estar en sol mayor, pero no podría estar en re mayor. ¿Por qué no podría estar en re mayor? Porque Porque tengo hay un do un do cuadro natural, declarado, ¿cierto? claro. Eh, no podría estar en si bemol o no podría estar en fa. ¿Por qué? Porque tengo mi de cuadro y porque tengo si de cuadro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ahora sí, les dejo. 10 minutitos, ¿le parece bien? Ya. No caché el último, sí, sí que dijo profe, lo del B cuadro. Que te digo que no podríamos estar en si bemol mayor o en fa mayor, porque en nuestra melodía tenemos un mi de cuadro y tenemos un si de cuadro. Claro. Oye, ¿Sí? ok. Eso, que les vaya bien.
Ya. ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Ya. ¿Alguna compañera que quiera compartir su idea armónica? ¿Algún compañero? Yo, Ya. Dígame su nombre, por favor. Isaías. Isaías. Dale, Isaías. Bueno, primero puse un primer grado ¿Ya? en do mayor está. Eso es lo primero. ¿Ya? Do mayor, ahí. Y Sería el sol después tercer sería do grado. sería parte de do, de la tónica, Sí, ¿cierto? parte de do, exacto, sí. ¿Ya? Luego puse un tercer grado, entonces sería fundamental la nota. ¿Ya? Luego también otra fundamental, o sea, quinto grado, dominante. ¿Ya? El siguiente puse un cuarto grado, que sería tercera. ¿Ya? Después en el do, un sexto grado, también sería tercera. En el si, un quinto grado. ¿Ya? La cuarto de nuevo y termina en tónica. Ya. Mira, hay un par de cositas así que podrían funcionar súper bien y quizás deberíamos como reformular como la idea de este final, ¿sí? Ya, Eh, Porque normalmente lo que vamos a tratar de hacer es que si terminamos en un primero, o vamos a terminar con una cadencia completa, o vamos a tratar de terminar con una cadencia auténtica, ¿sí? ya, ¿Sí? Pero lo vamos a probar igual, ¿ya? ok. Déjame ver. Entonces, queda bien igual, ¿no? Sí, es que este final es como. Igual lo he escuchado en algunas canciones y me gusta. ¿Te gusta igual? Sí, Sería como, no sé si se alcanza a escuchar, se escucha despacito. ahí. Ahí está mejor. O podría ser, ¿ah? Podría funcionar así. Súper. Igual podría funcionar también con esa cadencia placal. A mí no me gusta tanto cuando pasa esto, como voy desde el quinto al cuarto, pero funciona también. A ver, otra opción, Profe, una pregunta. ¿Ese ¿sí? primer compás es una anacruza? Podría ser una anacruza, pero está escrito en el fondo como si fuera un compás. eh, es considerado una anacruza, pero podríamos tener el primer tiempo expuesto igual con armonía. Podría ser yo, ¿sí? Entiendo, Como tener entiendo. un ritmo acá de redonda en el fondo. Pero también podría ser una anacruza, sí. Y en caso de que fuera una anacruza, ahí no partiría con primer grado, po. ¿Cómo? Si se puede. En caso de que fuese una anacruza, igual puede partir en primer grado. Y también puede partir en primer grado si es Mm. anacruza. Ay, Sí, también puede. Súper. A ver qué otra versión encontramos. ¿Alguna compañera, compañero? Yo, profe, ¿Su nombre? Pablo Campos. Dale, Pablo. Voy a Ya, poner otro color. ok. Voy a poner- Primero también puse en el sol, también puse el primer grado, ¿Ya? también el tercero después y el quinto, ¿Ya? después el sexto grado, ¿Ya? después el cuarto grado, ¿Ya? después el tercer grado, ¿Ya?
Y el séptimo grado en segunda inversión con séptimo. Y El después séptimo primer grado grado. en segunda inversión. Sí, en segunda inversión con séptima. Ya. Y un primero al final. Y el primero al final. Este es el séptimo. A ver. Y tú también hiciste tercero, ¿no? Sí, Y acá te fuiste como una cadencia rota. claro. Y en segunda inversión. También funciona bien. ¿Se alcanza a escuchar? Sí, Sí. Por ejemplo. Paso por el cuarto. Ah, no, y este era sexto, pues nada que ver. Perdón. Estoy tratando de hacer bien los enlaces acá. Pero voy a tocar los acordes nomás, ¿ya? Ay, tú eras sexto, de veras. ¿Sí? Y ahora el cuarto, tercero y el séptimo. Súper, también funciona súper bien. A ver, otra opción. Gracias, Pablo. Yo hice algo más simple. A ver. Puse al principio una dominante, que vendría siendo sol mayor. ¿Ya? Después puse primer grado, pero un do séptima mayor. ¿Ya? Como un Do Max 7. Sí. Y ahí lo dejé sonando todo ese compás. ¿Ya? Y después puse en el otro compás un fa mayor. ¿Ya? Y después de nuevo un do más 7. ¿Ya? Y después un sol con séptima menor. Y acá un Sol 7. Sí. Ya. Ahí como para ocupar las notas de acercamiento, notas lejanas. Súper. Claro, y acá, por ejemplo, lo que tú también hiciste, como el ritmo armónico es más lento, tú dijiste, bueno, el mi es parte de do, el sol es parte de do, ¿cierto? El la es parte de fa, el do es parte de fa, ¿sí? Claro. Sí, El si es como parte del do max 7, ¿sí? Y el la es como una nota de paso, ¿no? claro. Para llegar al sol. Sí, sí, una nota de paso. Eso. Ujú. Entonces podría ser eh, también funciona, ¿sí? Sí, Y quedamos sobre la dominante, entonces queda abierto, ¿cierto? y ahora lo estaba haciendo con la guitarra. Bacán. Qué otro caso tenemos? A ver, alguna compañera, por favor. ¿No? ¿No se les quedó el Es micrófono que apagado? no, no sé si está bien, profe, en realidad. No importa, pues si para eso estamos. Es que usted dijo que podía ser como en cualquier tonalidad, ¿cierto? Sí, pues podría ser en cualquier, o sea, en cualquier tonalidad que no, que sea como, ¿cómo se dice? Como Que no choquen posible con con la los... melodía que tenemos. Ujú. Bueno, yo traté de hacerlo en sol. No sé si estará bien, pero ¿Ya? A ver, súper. el primero era primero, ¿Ya? prim- después un cuarto, ¿Ya? después el otro compás, un séptimo. No sé si ese tengo mucha duda. Ahí este cuarto es como durante todo este compás. Sí, ¿Ya? ahí un séptimo. Ese tengo mis dudas. Ya.
¿Ya? Después al otro, primero, quinto, primero. Para terminar. Sí, en ese. Primero, quinto y primero. Súper. Miremos, miremos. Está interesante esto. Entonces la compañera parte con un primero acá, ¿no? Pensándolo en sol mayor. Claro, pensándolo en sol mayor. Entonces hace. Y acá tiene un séptimo, Sí. ¿cierto? Dominante. También funciona súper bien. Pero el Súper bien. séptimo, profe, funciona bien. También. Porque me suena raro. Yo Ahí a encuentro que lo está mejor bien. faltó a lo mejor un acorde después del séptimo, como para resolverlo más a la primera, a lo mejor. No sé, una opinión. Como que tú dices que quedó muy. Quizás podríamos haber pensado. Como muy brusco, no es que se escuche mal, pero quedó como muy brusco el cambio de la Quizás sensible a la primera. tu séptimo podría haber estado acá. ¿Cachai? Sobre el do. Ya. Puede ser una opción. Y qué sé yo, a ver. No puede haber puesto como. disculpe, profe, no podría haber un acorde entre medio del séptimo grado y el primer grado, no donde usted dice que va, sino que entre medio de esos dos, donde está ese vacío. Es que normalmente el séptimo como que tiende a resolver sobre un primero, po. Como la tensión ahí, la tensión de la. Pero, pero podría haber otra tensión que sea, por decirlo así, como más tensa que el séptimo. Como qué se te ocurre, por ejemplo. No sabría decirle así como al tiro a ciencia cierta que podría. A ver, probemos con esta opción como con un segundo en el la. ¿Están? Ujú. A ver. Por ejemplo, tengo. Oh, no voy a tocar acá. Entonces tengo primero, cuarto. Tengo ahora un segundo, por ejemplo. Y ahora tengo un séptimo. Primero. Perdón. Primero. Quinto. Ahí funciona bien, yo creo, ¿no? Quizás ahora como sería extraño que tuviésemos eh, solo en este compás ese ritmo armónico. Entonces, si tenemos un séptimo acá, y acá tenemos primero, quinto, primero, y acá tenemos segundo, séptimo, entonces quizás tendríamos que también aumentar el ritmo armónico de este compás, porque si no va a quedar como, como cojo, ¿no? Profe, y al lado de ese séptimo grado, al lado derecho, ¿no se podría poner, por ejemplo, una dominante igual? Acá, sobre Sí, sí, no, antes de esa. aquí. El segundo tiempo del segundo compás. Haber hecho séptimo dominante primero. Sí, pero esa dominante Dominante como con primero. una inversión para darle conducción a la voz, También puede ser, pues. como para resolver. También puede ser. Eh, quizás haber hecho. Es que igual es loco eso, porque el séptimo y el quinto son como acordes hermanos igual, po, ¿sí? De hecho, como que eh, uno puede eh, pensar que es como el séptimo es como un sustituto de la dominante, casi. Pero también podría ser. Claro, lo También que pasa es podríamos que hacer no sabría la, cómo explicarlo, ¿sí? no sabría cómo explicarlo bien, pero auditivamente a mí me suena mucho, por ejemplo, a lo que quiero llegar, que por ejemplo yo escucho cosas así como bossa nova, por decirlo así, Ujú. puramente, y de repente tienen esos cambios que de repente me meten una séptima, por ejemplo, que es como un disminuido, y después aplican otro grado que puede ser, por ejemplo, un quinto grado que también tiene como una disonancia que hace que también lo tense para después llegar al primero. Entonces, como que tensa dos veces para llegar a esa tónica. Ah, entiendo, entiendo. Y como que va creciendo esa tensión, Claro, claro. Eh, a ver. Entonces, como que podría quizás funcionar un poco más al revés. Quizás podríamos pensar que el la podría tener una dominante y sobre el do, y sobre el do pensar en una dominante con novena
para llegar a un primero, por ejemplo. Entonces ahí aumentamos un poco la tensión. ¿Sí? Y pasamos de esto. Perdón. Perdón. Para llegar a este sol y pasar por la dominante. Eso también podría ser. Ahora me gustaría saber, dígame. Yo me tengo que ir, así que eso. Sí, perdón. Sí, sí. Váyanse nomás. El Ya, último chao, chao, concepto nos que yo vemos. quería como agregar acá era que en este caso fue Rocío, ¿no? Que enviaste, Sí, ¿o me equivoco? ¿Sí? sí. Entonces, si pensamos que podríamos hacer, por ejemplo, esta especie como de cadencia completa sobre el primero acá, agregando un segundo, un séptimo, para llegar a un primero y terminar con esta cadencia auténtica. Se fijan que el ritmo armónico que tenemos acá es un ritmo armónico de blancas, ¿cierto? Sí. Y entonces, si esto lo dejamos así y pensamos como en agregar estas dos funciones, entonces nosotros deberíamos pensar también, quizás sería importante que acá el ritmo armónico también fuese de blanca, Ujú. ¿sí? Sí. Ahora, por ejemplo, Profe, me yo, gustaría, dígame, no, que yo igual lo hice en sol y ese segundo compás puse ¿ya? sexto y después cuarto. Acá pusiste sexto y después cuarto. Sí. A ver si lo... A ver. Entonces podría ser... Por ejemplo, acá habíamos hablado de un segundo, va a llegar acá a un séptimo, pasa por un primero. También podría quedar súper bien eso, ¿sí? Yo quería terminar mostrándoles como en el ejemplo que tenía yo, existe una posibilidad, por ejemplo, de un modo menor. Incluso también podríamos pensar, si estamos en sol, antes de seguir con eso, que podríamos pensar incluso al revés que de lo que hiciste tú, porque como tenemos un cuarto pegado a un segundo, quizás también podría ser, qué sé yo, un cuarto por acá y acá un sexto, ¿sí? Podríamos tener, eh, qué sé yo, acá un quinto, ¿sí? Ahí nadie puso quinto. eh, y llegar acá a un cuarto, y después terminar primero, quinto, primero. Por ejemplo, eso también podría funcionar. O si lo pensamos en un modo menor, ¿alguien lo pensó en un modo menor? ¿No? Pero podría ser en un modo menor, por ejemplo, un primero, mi menor, no en la menor, sino en mi menor. Eh, primero, podría ser sexto, primero, quizá un cuarto, un segundo, Yo quinto, hice algo así, profe, ¿sí? ¿Por pero qué no en... terminaste? Y terminé distinto igual. ¿Sí? ¿Cómo terminaste tú? Hice en el cuarto compás, hice tercera con séptima, quinta, primera. Aquí, No, no, no. acá. En el último. Sí.
Dijiste tercero 7, Sí, pero pensando en qué, en mayor sí. en do mayor, No, en sol mayor. en sol mayor. Sí, Y terminaste como así. claro. También puede ser. Miren el ejercicio este que tengo acá en el librito y la posibilidad menor. Lo voy a tocar una vez y con eso terminamos. ¿Ya? Lo voy a tocar con la versión de órgano porque está como escrito de manera coral. ¿Ya? Entonces acá está la melodía. ¿Sí? Y suena así. Suena súper distinto po, con la armonía del rojo, ¿no? Acá hay otro ejemplo en do mayor. Y acá hay otro en sol mayor. Y después el de mi menor. Entonces tenemos un montón de posibilidades sobre esto que es súper sencillo también, po. ¿Qué les recomiendo yo? Que empiecen a mirar. Perdonen que me haya pasado un poquito. ¿Qué les recomiendo? Que traten de tomar alguna canción de repente que les guste, eh, copiar su melodía, si es que, o si es que tienen ahí como alguna alguna melodía de ustedes también, con cierta armonía, y repensar esa armonía. A ver, ¿y qué pasa si la transformo en menor? ¿A qué modo menor la podría tener? ¿O qué otra tonalidad podría ser propia de esta melodía? Y experimentar con esas cositas. ¿Les parece? Sí, démosle. Y Sí. la próxima clase vamos a hacer este tipo de ejercicio igual, pero con una melodía un poco más rítmica, ya que no sea tan eh, coralesca. ¿Les parece? Sí. Sí, Ya, pues, bacán. Eso, nos vemos en la próxima clase entonces. ya.